Buenos días. Vamos a ir empezando para que calentemos motores porque yo tengo mucho frío. No sé ustedes, pero será la edad. O como dicen ahí, la andropausia, ¿verdad? Pues sean todos bienvenidos. Vamos a platicar del tema llamado Cierre Fiscal 2015 para personas morales. Aquí la idea es que puedan externar todas sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Vienen ejemplos prácticos en cuanto a las cédulas que tienen que hacer para el cierre fiscal. Sin embargo, bueno, pues como toda empresa, cada una tiene sus peculiaridades, así es que, bueno, vamos a ver aspectos generales. Sin embargo, bueno, si ustedes deciden ver algún caso particular, con mucho gusto lo podemos atender. Les voy a dar algunas recomendaciones, algunas sugerencias, algunos tips para bajar la base fiscal sin flujo de efectivo, que muchos empresarios es lo que quisieran, sería su sueño ideal. Dice, ¿cómo bajo la carga fiscal sin sacar dinero de la empresa? Bueno, les voy a compartir algunos ejemplos. Siéntanse por favor con la confianza de preguntar cualquier duda que tengan. Y si no, le investigamos. Aquí tenemos muy grandes amigos y contadores, ¿de acuerdo? En un curso muy similar a que dimos hace más o menos 15, 20 días, había una serie de discrepancias en cuanto a criterio. Yo creo que siempre es válido tener cada uno su punto de vista diferente. Sin embargo, yo en lo particular siempre trato de justificar mi comentario, mis láminas con el fundamento correspondiente. Y esto no quiere decir que yo pueda tener la razón absoluta siempre, desde luego que no. También soy ser humano, también dicen, también como, también duermo, también me puedo equivocar, que no es la idea, desde luego, no es la idea que me equivoque, pero bueno, nos podemos resbalar, así es que siéntanse por favor con esa confianza de preguntar, y si hay alguna duda en particular, pues la discutimos, la platicamos, les daré el fundamento, y si aún así no los convenzo, pues los invitaré a comer, y pues ya en la comidita ya puntualizamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar un poquito diferente de los cursos anteriores. Les voy a compartir una serie de artículos que quiero pensar que deben de ser muy importantes para este cierre fiscal, y desde luego en lo sucesivo también lo podrían considerar dentro de su esquema que están haciendo sus empresas. Bueno, uno de esos artículos es precisamente el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ya cuando lo vean me dicen, reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Perdón, del código, me equivoco. Vean, en el reglamento del código, que ese reglamento, si ustedes recuerdan, salió publicado en los primeros días de abril del año pasado. Y algo que destaca de este código es el artículo 33 en su apartado B. Hay varias fracciones, pero una de las que quiero compartirles es la fracción 14, que aquí la tienen en su pantalla. Repito, es el reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 33 del reglamento en su apartado B. El apartado A, nada más para que tengan una idea, me habla de los documentos que hoy integran la contabilidad, y el apartado B me habla de los requisitos que debe de tener todos los asientos en materia contable, que por lo menos si ustedes lo revisan, hay por lo menos de 18 a 20 requisitos en materia contable. Uno de ellos es la fracción 14, creo yo bien importante, y dice: se tiene que permitir la identificación de los depósitos y de los retiros en las cuentas bancarias abiertas al nombre del contribuyente. Observen que habla del contribuyente en términos generales, personas físicas, personas morales, e inclusive de las personas morales también las inmorales, ¿de acuerdo? O sea, las que no pagan impuesto a la renta. Reitero, permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias a nombre del contribuyente y conciliarse con las operaciones realizadas y con la documentación soporte. Esto es de manera muy particular importante, porque si no tiene la documentación soporte, se va a presumir en los términos del mismo código, artículo 59, fracción tercera, que los depósitos dejan de ser, por ejemplo, un préstamo, dejan de ser una aportación de capital para considerarse un ingreso. Entonces, la documentación soporte pues puede ser un acta de asamblea ordinaria, un acta de asamblea extraordinaria, un documento que puede ser un contrato de mutuo, etcétera, pero siempre con el documento soporte. Y termina diciendo: como los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras, es decir, tengo que conciliar el asiento contable, el estado de cuenta y el documento soporte para todos los depósitos y todos los retiros. De lo contrario, hoy por hoy, dentro de lo que vamos a platicar, les voy a decir de que hoy continúa o sigue, como quieran llamarle, la obligación como tal de la contabilidad electrónica. Por lo tanto,
a los contribuyentes o ya la están subiendo desde el 2015 o ya la van a empezar a subir en el 2016. Recuerden que todo esto va de la mano con los ingresos que ustedes facturaron en el año 2013, de tal manera que si son menos de 4 millones de pesos van a empezar a subirla en el 2016 a partir de enero, que sería el segundo mes posterior al mes en que se tiene la obligación. Por ejemplo, si voy a subir enero, cuenten febrero, marzo, 2 meses posteriores, y el día 3 de marzo para personas morales y el día 5 de marzo para personas físicas. Ahora, de personas físicas, pues nada más hay que recordar que la única persona física que va a subir el catálogo de cuentas, que va a subir las balanzas de comprobación y en su caso las pólizas digitales, son las personas físicas con actividad empresarial, régimen general de ley. Únicamente las otras personas físicas, por ejemplo, me refiero a arrendamiento, me refiero a honorarios, inclusive al RIF van a subir la contabilidad a través del esquema llamado Mis Cuentas, pero sí van a subir la contabilidad, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si hoy el SAT revisa que hay depósitos o que hay retiros, viene una revisión electrónica en los términos del 42 del código, pues me va a revisar esa partida en particular. Por ejemplo, yo cuando les di el curso de contabilidad electrónica decía, tengan mucho cuidado con las cuentas riesgo, deudores diversos, gastos varios, acreedores diversos, lo que son cuentas contrarias a su naturaleza, etcétera, porque puede ser un elemento de fiscalización. Hoy la tendencia del SAT es 3 ejes. El primer eje, mayor fiscalización. Segundo eje, no devolución de contribuciones. Y tercer eje, va a tener nuevas facultades la autoridad para revisar la procedencia de saldos a favor. ¿Por qué? Porque no quiere devolver saldos a favor. Son los 3 ejes que hoy se van a acentuar en el 2015 y desde luego en el 2016. Bueno, pues ahí está un primer artículo que les quiero compartir. Ahora, otro punto importante dentro del código. Ahora me voy del reglamento, me voy a ir al Código Fiscal de la Federación. Hay muchos artículos que comentar, sin embargo, uno de los que destacan es el artículo 109 que hemos platicado en muchas ocasiones. El 109 del Código Fiscal de la Federación cita lo siguiente: será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien, ¿de acuerdo? Y vean que habla, delito de defraudación fiscal. ¿De acuerdo? Y la fracción 8 cita lo siguiente, y tengan mucho cuidado con esto. Me dice, darle efectos fiscales a los comprobantes fiscales digitales cuando no reúnan los requisitos del artículo 29 y 29 letra A de este código. Recuerden que hoy un comprobante fiscal debe tener todos los requisitos del 29 y 29 letra A. Y desde luego, una de las últimas reformas a la ley del impuesto a la renta es que en materia de requisitos de las deducciones, viene en el artículo 27, concretamente la fracción tercera, que dice que los pagos arriba de 2,000 pesos se tienen que pagar vía electrónica. Y aparte me dice que debo de tener el comprobante fiscal digital en los términos del artículo 29 letra A. Entonces va relacionado la ley de impuesto a la renta, la ley del IVA con el Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, si ustedes haciendo su contabilidad, dice, le quiero dar efectos fiscales a los comprobantes. ¿Qué es un efecto fiscal? Que el comprobante se deduzca y que el comprobante se acredite el IVA. Si no cumple un requisito del código, ese comprobante no es deducible, es una partida en conciliación. Por lo tanto, si ustedes lo quieren hacer deducible, están cometiendo un delito de defraudación fiscal. No lo digo yo, para que digan, es que José Antonio es así, no, lo dice el texto de ley, ahí está, y lo acabo de bajar del SAT para que no digan que es mía la ley. Bueno, otro artículo, y pueden preguntar lo que quieran, porque realmente hoy tendría que tener una especialidad en CFDIs. Hay gente que al día de hoy, no sabe hacer un CFDI, de verdad. Ayer, por ejemplo, vean, es una crítica muy sana a mis amigos abogados. Me dice un abogado, porque tenemos situaciones en particular, mándame tu factura, y me acuerdo perfectamente la cantidad, 62,500. Entonces, la ley del IVA dice que cualquier operación que yo realice, ¿de acuerdo? Y cito el artículo 1, me dice que puede ser enajenación de bienes, prestación de servicios, importación, bla, bla, bla. Dice que el IVA no tiene que estar incluido en el precio de venta, excepto cuando yo realice operaciones con el público en general, y eso viene en el reglamento. Por lo tanto, cualquier operación de renta de honorarios es el honorario más el IVA, el arrendamiento más el IVA. Y entonces le mando mi factura, mi CFDI, y me manda un correo un poquito incómodo. Dice, no, José Antonio, yo te voy a pagar esto, que eran 62,500. Dice, pero con el IVA incluido. Le digo, pues no la raspes, amigo, pues ¿cómo crees? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Sí me explicó? Que también otro fenómeno que se da con los RIF, que digo, no la idea de platicar de RIF, es que ellos, como tienen operaciones con el público en general, es exactamente lo contrario. Ellos, cuando yo voy con un RIF
y le pido una factura con IVA desglosado, ¿qué dicen? Te lo cobro más el IVA. Oye, espérame tantito, aquí tendría que ser al revés, el IVA tiene que estar incluido en el precio de venta. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Desglosarlo el IVA, ¿no? Entre 1.16, pero bueno, cada quien hace lo que quiere, pero bueno. Ok, otro artículo que quiero comentarles a propósito de lo que es el Código Fiscal de la Federación, viene muy cerquita del artículo 109 que estamos viendo. Bueno, para que no tengan una duda, ¿cómo ustedes se preguntarán, oye, ¿cómo sancionan los delitos de defraudación fiscal? Bueno, el artículo 108 del Código, vean, nada más me subí tantito, dice, el delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes, estoy citando el artículo 108, y dice, con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.540.350. ¿Y qué cantidad no excede de esa cantidad? Pues desde $1 no excede. Entonces, ojo con esto, porque finalmente si meto un comprobante fiscal, si lo hago deducible, etcétera, etcétera, y le doy efectos fiscales, los van a guardar un ratito, Bueno, van a guardar al contribuyente y al contador de paso, porque pues bueno, finalmente ¿quién asesora al contribuyente? El contador, ¿no? Bueno, ahora, otro punto importante. Ustedes se han percatado que en la práctica fiscal hay una operación no muy sana que hoy por hoy la autoridad la tiene muy bien ubicada. Vean que dice el artículo 113. 113 del código, y sigo en la línea del CFDI. Vean. Se impondrán sanción de 3 meses a 6 años de prisión, ¿de acuerdo? Y váyanse a la fracción tercera, ¿y qué dice? Expida, adquiera, ¿o qué dice acá? O enajene, ¿qué? Comprobantes fiscales. ¿De qué está hablando? De la compraventa de facturas. Ahí está. ¿Me expliqué? Cuando eso ya viene en el código, que no nos hemos percatado, bueno, esa es otra historia, ¿me explicó? Y esto en resumen puede provocar la famosa operación simulada del 69B, que se dice que se van a considerar operaciones simuladas o inexistentes cuando sus proveedores no cuenten con personal, con infraestructura, etcétera, etcétera, ¿me explicó? Por lo tanto, tengan mucho cuidado hoy con el CFDI. Y menciono esto porque realmente hemos abusado del CFDI. De verdad, hemos abusado por muchas razones. Una de ellas es que el socio sale de viaje y vienen los comprobantes a nombre de la empresa, pero ¿quién está favoreciéndose? El socio. Eso lejos de que sea deducible, ese es un dividendo ficto, ¿de acuerdo? Salvo que sea operación normal de la empresa. Que ustedes salen de viaje y me traen los tickets de las casetas que hemos platicado, eso nunca ha sido deducible. Tiene que ser el CFDI con requisitos del 29. Cuando tienen autos arriba de 130,000 pesos, ¿qué hacen? Deducen todo el auto, todos los gastos del auto. Eso no es cierto. La ley de impuesto a la renta dice que cuando el auto excede más de 130,000, el 2016 175,000, tengo que sacar una proporción de todos los gastos, ¿me explicó? Para efectos de que se deduzca de manera proporcional y el IVA se acredite de manera también proporcional. ¿Sí me explicó? Y eso lo sabe la autoridad, lo sabe el contribuyente, lo sabemos nosotros. Entonces, tengan cuidado con eso. Bueno, mandes, Charlie. Oye, tengo un comentario. ¿Qué podría hacer con un contribuyente? Bueno, yo como contribuyente me doy cuenta que me expiden facturas y a los 2 o 3 meses están canceladas esas facturas y ya se generó la operación completa, desde la emisión del CFDI, el pago del CFDI por medio de cheque o de transferencia, y yo me doy cuenta que pues vaya, mi cliente me está cancelando las facturas, pero 2 o 3 meses ya que yo las contabilicé. ¿Ahí qué podría hacer yo? ¿Tú le dices o tú recibiste? Yo recibí las facturas de gasto. Antes de contestarle a Carlos, a Juan Carlos, gran amigo, les he de recordar que hoy lo que amerita que les den un CFDI, y de verdad que quede muy claro, es que tengan un gasto ya formalizado o que tengan un anticipo de gastos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿a qué me refiero como anticipo de gastos o pagos anticipados? Me refiero a seguros pagados por anticipado, a rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado, papelería comprada no utilizada, me explico, publicidad comprada no devengada, porque todos esos pagos anticipados, si bien es cierto, contablemente no son gastos, ¿estamos de acuerdo?
Se llaman pagos anticipados. Eso lo regula la NIPSE 5, que nos habla precisamente de pagos anticipados. Para efectos fiscales, el artículo 25, último párrafo de la Ley de Renta, me dice que los pagos anticipados sí van a ser deducibles con dos requisitos. Primero, que estén efectivamente pagados y que me den un CFDI, ¿estamos de acuerdo? Adicionalmente, que se presenten las informativas correspondientes. ¿Qué tipo de informativas? Básicamente la de la DIOT, porque debo de presentar la DIOT. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esa es una partida que está en conciliación. Va a estar como un activo circulante, ¿de acuerdo? O como un pasivo si yo lo recibo, ¿de acuerdo? Pero ni como gasto ni como ingreso, pero fiscalmente hablando, sí es deducción y si es un ingreso acumulable. ¿Por qué menciono esto? Porque los anticipos a proveedores y en consecuencia los anticipos de clientes, salvo su mejor opinión, no se tiene que dar CFDI, no es un ingreso acumulable y no causa IVA, porque los anticipos a proveedores por concepto, según el artículo 28 de renta en su fracción 28, no son deducibles. ¿A partir de qué año? Del 2005, porque hasta el 2004 sí eran deducibles. ¿Por qué el 2004 y 2005? Porque si ustedes recuerdan bien una reforma muy importante en renta, que hasta el 2004, ¿qué deducía yo? Las compras. A partir del 2005, ¿qué deduzco? El costo de lo vendido. ¿Sí me explicó? Bueno, ahí está una primera conclusión. Ahora, segunda conclusión. La ley del impuesto a la renta, si bien es cierto, en su artículo 25 menciona cuáles son las deducciones, y en el artículo 27, Charlie, menciona cuáles son los requisitos de las deducciones, requisitos. Ahora, hablando de comprobantes que sean gastos o inversiones, dos requisitos básicamente. Primero, que se paguen con transferencia electrónica de fondos cuando rebasen más de 2,000 pesos y de manera paralela que me den un CFDI, ¿estamos de acuerdo? Y segundo, la fracción sexta, que cuando esa operación cause un IVA, el IVA venga separado en forma expresa, ¿de acuerdo?, en el comprobante. Por lo tanto, si yo pago la operación, Charlie, que ahí viene la conclusión, si yo pago la operación y me dan un CFDI, de entrada, ese gasto en ese mes es deducible y en ese mes se acredita el IVA. Si tengo los dos elementos, está pagado y tengo el CFDI, pero me dice 2 meses, 3 meses después me cancelan el CFDI, cuidado, porque algo que yo ya acredité, como le están cancelando el CFDI original, sorpresa, ya no reúne uno de los requisitos de 27, que es la fracción sexta, por lo tanto, el IVA que tú acreditaste originalmente, sorpresa, ya no es acreditable. Y ahí tendrá que meter una complementaria, claro. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? Porque no viene desglosado en forma expresa y por separado. Ahora, otro detalle, algo que se nos ha olvidado. Dentro de los requisitos que veíamos ese rato del artículo 33, hablando de los asientos contables, dice que los asientos se tienen que hacer por lo máximo 5 días después de que se realice la operación. ¿Me explicó? Sin embargo, hoy por regla miscelánea, y cito, la 5ª resolución miscelánea publicada el 19 de noviembre de este año, dice que los comprobantes y los asientos y los CFDIs deben tener, vean, escuchen esto, la fecha de, como máximo, del último día del mes siguiente al que se realiza la operación. Y esto es bien importante, porque si la operación, en el caso de Juan Carlos, la realicé en un mes 1, vean, en un mes 1, según lo que acabo de mencionar, el comprobante tendría que estar a más tardar en último día del mes 2. Él me dice, en el mes 3 o en el mes 4 se cancela, por lo tanto, ese comprobante hoy no tiene efectos fiscales. No sé si fui claro. El comprobante, cuando no coincida con el asiento contable, que es otro problema, porque regularmente nosotros tenemos que provisionar el gasto, ¿de acuerdo? Tenga o no tenga CFDI, se provisiona el gasto. Y tenga o no tenga CFDI, se registra el ingreso, generando la cuenta por cobrar. Entonces, ¿qué dice en este caso la regla miscelánea? Cuando no coincida la fecha del registro contable con la emisión del CFDI, el CFDI debe de tener por lo máximo el último día del mes siguiente para que produzca efectos fiscales. Y hoy en diciembre se acentúa mucho eso. ¿Por qué razón? Una fracción que deben tener muy particular, en particular es especial atención, es el artículo 27, pero en su fracción 8. Artículo 27, fracción 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hablamos de los requisitos de las deducciones, pero básicamente de 3 tipos de deducciones. Los pagos a personas físicas, y quiero que piensen cuáles son los pagos que yo hago a personas físicas, ¿y qué personas físicas estamos hablando? Los pagos a sociedades civiles y los pagos a coordinados. Coordinados, lo que es el sector autotransporte. Si esto, saco una conclusión, si estos, de acuerdo a la fracción 7 fracción 8 del 27, son gastos,
¿de acuerdo? Estos, para que sean deducibles, tienen que estar efectivamente erogados. ¿Qué quiere decir esto? Que si no están erogados, es un gasto contable no fiscal, partida en conciliación. Por favor, cuando digo partida en conciliación, no hablo de no deducibles para efecto de la UFIN. Quiero que vayan jugando, porque la UFIN por fórmula es resultado fiscal menos ICR menos no deducibles. Cuando hago de partidas en conciliación, no se restan de la UFIN. Cuando hablo de no deducibles, sí se restan de la UFIN. No sé si somos claros. Por lo tanto, el requisito para que sean deducibles tienen que estar erogados. Ahora, ¿qué dice la fracción del mismo 27, la fracción 18? Que el CFDI, vean que por donde quiera anda el CFDI debe tener la fecha del año en que se deduce. Por lo tanto, si Juan Carlos, en el caso de persona física, me presta un servicio, honorarios, lo provisiona en el 2015, ¿de acuerdo? Y me va a dar un CFDI, ¿en qué mes? Ahorita en diciembre, ¿de acuerdo? Pero se lo voy a pagar en enero. Primer punto, se tiene que provisionar el gasto en diciembre del 2015. No se acredita el IVA y no hay retenciones porque no está pagado. Segundo punto, el CFDI que me dio con fecha de diciembre se cancela y me tiene que dar otro a más tardar, ¿cuándo? El último día del mes de enero. ¿Sí me expliqué? Porque si no hacemos todo eso, el gasto de Juan Carlos nunca va a ser deducible. ¿Sí me expliqué? Ahora, dije que esto se va a deducir como gasto. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene una nueva disposición. Hoy el nuevo reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Dice que si estos mismos conceptos son o forman parte del costo, aquí se abre una política bien importante, porque siendo parte del costo, sorpresa, no es necesario que estén erogados. Y toda la vida yo se los comenté, jóvenes, el costo de lo vendido se deduce cuando se acumula el ingreso, que es la única condición, artículo 39, primer párrafo del Código de la Ley de Impuesto a la Renta. Por lo tanto, el ejemplo que me cansé de ponerles cuando les dije, una persona física le vende a una persona moral, vean qué ejemplo tan sencillo. Juan Carlos, persona física, me vende a mí persona moral. ¿Me explicó? Si él me vende como persona física actividad empresarial, mientras él no cobre, no acumula. ¿Estamos de acuerdo? Y si lo que me está vendiendo a mí, yo lo meto al inventario y después lo vendo, sorpresa, descargo de inventario, afecto el costo y el costo para mí es deducible. Hoy ya viene en el reglamento, que no necesitaba venir porque eso ya venía en ley, que no lo queríamos venir es otro boleto. Pero como costo, cuidado con esto es gasto y esto es costo. ¿Sí queda claro el ejemplo? Sale. ¿Sí te contesté, Charlie? Cuidado. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Sale, amigo. Con respecto a la cancelación de los CFDIs, ¿hay alguna regla? Algo que me diga hasta qué tiempo tengo para cancelar un CFDI. Porque entonces ahí hay un gran problema, porque me cancelen un CFDI en un año. Bueno, yo lo he hecho, pero para los clientes, pero no los afecto en cuestión fiscal cuando ya está pagado. Ese es el sentido. Pero no hay una regla en especial. Y ahora, no le entendía su ejemplo de la deducción contable no fiscal. Si cambio el CFDI para fecha de 2016, entonces como que siento como que no va la conciliación. Ahí me lo explica de nuevo. Tú tranquilo, no pasa nada. Tenemos 5 horas para platicar. Que a propósito, yo cuando era joven, era bello, y demás, algo que me costó mucho trabajo entender es la conciliación contable fiscal, que es la parte más importante de todo lo que estamos hablando, porque las cédulas de trabajo, sabiendo medio manejar Excel, ¿de acuerdo? Salen las cédulas de trabajo, CUCA, CUFIN, pérdidas fiscales, ajuste anual por la inflación, pero metan un concepto que no tengan bien identificadas las partidas en conciliación, por muy bueno que sea el Excel, no les va a dar la conciliación. ¿Ahí nos va a dar? ¿Estamos de acuerdo? Porque depende de su empresa, pueden tener partidas en conciliación, 2 partidas, 3 partidas, pero a lo mejor hay empresas que tienen 1000 partidas en conciliación, estoy exagerando, pero puede existir el caso, ¿sale? Ahora, deja explicarle. ¿Por qué cuando yo digo que esto es un gasto contable no fiscal? Nada más recordando, vean, cuando tú en el 2015, perdón por ser tan obvio, cuando tú en el 2015 tienes el recibo de Juan Carlos, obviamente tu asiento contable va a ser de la siguiente manera: cargo al gasto, subcuenta honorarios, personas físicas, 10,000 pesos, ¿de acuerdo?
Cargo al IVA pendiente de acreditar 1,600. Estamos registrando el gasto. Con abono a proveedores, ¿de acuerdo? 10,000 pesos. Y a lo mejor aquí les voy a hacer batallar tantito. ¿Por qué a proveedores 10,000? Porque regularmente estamos considerando en la práctica que el IVA forma parte de la deuda y eso no es cierto. ¿Por qué no forma parte de la deuda? Porque el IVA no está causado. No está causado, ¿eh? Ahora, y aquí yo le pongo como contracuenta de esto, le pongo el IVA pendiente de pago, ¿de acuerdo? Que esto es una mecánica sugerida del asiento contable, 1,600, que esa es una cuenta complementaria de esto, reflejando que el IVA. Ahora, ¿por qué esto? Por varias razones. Primero, aquí observen que no registro las retenciones de ICR y las retenciones de IVA. ¿Por qué? Porque no está pagado. Es decir, en los términos de la NIPSE 9, hoy eso no es un pasivo. Las retenciones no son pasivo. Van a ser pasivo cuando se pague el honorario y se retenga. No está pagado, no se retiene. Segundo punto. Como el gasto está devengado, ¿de acuerdo? 2015 lo registro como gasto. Gasto contable, no fiscal. Afecto, resultados, gasto. Y como esto no está pagado, el IVA no es acreditable, ¿estamos de acuerdo? Es un IVA pendiente de acreditar. Ahora bien, punto 2, cuando tú haces tu conciliación, partes del estado de resultados, ¿no es cierto? Que puede ser utilidad o puede ser pérdida. Primer punto. Dentro de ese estado de resultados está este gasto. Espero que me vayan siguiendo. Está este gasto. Ahora, ¿qué dice la conciliación contable fiscal? Súmale los ingresos acumulables no fiscales, ¿no es cierto? Ahí no va, porque voy a sumar los conceptos que pagan impuesto, pero que no están en estos resultados. Ahora, ¿qué dice más? Súmale, ojo con esto, las deducciones contables no fiscales. ¿Por qué? Porque eso es una deducción contable no fiscal. Y como la estoy sumando, ¿cuál es el efecto de esto en el estado de resultados? Que esto está restado, por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Quitándola, ¿no es cierto? Eso se llama partida en conciliación, y esa partida en conciliación no disminuye la UFIN, porque hoy el reglamento dice que solamente los conceptos que disminuyen la UFIN son los conceptos no deducibles que está regulando la misma ley de impuesto a la renta. ¿Y cuál es un concepto no deducible? Todo lo que viene en el artículo 28 de la misma ley de impuesto a la renta. Gastos no deducibles. No sé si más o menos ya queda claro. Y cuidado con esto, porque cuando hagan su ajuste anual por inflación, ¿de acuerdo? Técnicamente hablando, siendo muy puristas, el proveedor, esto es deuda, los 10,000, no los 11,500. Cuando prácticamente los 11,500 como deuda, y si fuera cuenta por cobrar, los 11,500, que eso no es cierto, insisto, por dos razones. Porque yo al proveedor no le debo hoy 11,500, yo nada más le debo 10,000 pesos. Y por segunda razón, el IVA no está causado, porque no hay flujo de efectivo. Pero platiquen eso con su abogado, iba a decir, con su auditor, porque el abogado no va a saber. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No?